Bueno, muy bien, vamos a comenzar la sesión de hoy. Buenas noches con todos. Como siempre es un gusto volver a estar conectados y vamos a dedicar esta sesión a estudiar, digamos, las ideas, las concepciones que Mariátegui tenía del arte y sobre todo la importancia que Mariátegui le daba al arte y a la cultura en general como un, digamos, lugar decisivo para la transformación social. Dijimos la sesión anterior que, a ver, perdón un ratito porque hay mucha bulla aquí. No, perdón, disculpen. Bueno, dijimos en la sesión anterior que el marxismo de Mariátegui no era un marxismo determinista, ¿no? En la teoría marxista más clásica, digamos, en la teoría marxista más ortodoxa, digamos, la interpretación de la sociedad se divide en el esquema base-superestructura, ¿no? La base son las relaciones económicas, estas relaciones económicas determinan un conjunto de discursos, ideologías, leyes, hábitos, encargados de legitimar esas relaciones económicas, de mantenerlas, ¿no? Y entonces, digamos que un sector de la teoría marxista ha puesto mucho énfasis en que la transformación social es fundamentalmente una transformación que debe apuntar al cambio económico, ¿no? En la medida en que todo lo demás es un reflejo, ¿no? Es un derivado, es un efecto de las relaciones económicas. Por lo tanto, la lucha económica para la transformación del modo de producción, para la transformación de las relaciones económicas, para digamos, la transformación del capitalismo, es lo decisivo, y una vez que eso cambie, cambiarán las leyes, cambiará la cultura, cambiarán, digamos, los valores, ¿no? Cambiarán las relaciones humanas, cambiarán las identidades, etc. Sin embargo, esto no ha sido así, ¿no es cierto? Esta teoría no ha sido así nunca, ni siquiera desde los escritos del propio Marx, inclusive desde Engels, ¿no? La relación base-superestructura es una relación, digamos, mucho más compleja que una relación de causa-efecto, es una relación mucho más, digamos, dinámica, más sobredeterminada, ¿no? Y en donde, digamos, si tendríamos que mantener el esquema base-superestructura, podríamos decir que, como se ha dicho, que la superestructura tiene un nivel de autonomía con respecto a la base, que, digamos, se pueden generar ahí contenidos, discursos, prácticas diferentes a las de la base, o que inclusive, digamos, lo que ocurre en la superestructura puede afectar a la base, ¿no es cierto? Y entonces puede contribuir a transformarla. No es que hay que cambiar la base para cambiar la superestructura, sino que es un proceso, digamos, que tenemos que pensar la estructuración de la sociedad como una totalidad sobredeterminada y no como un, digamos, de arriba para abajo, ¿no es cierto? Y entonces, Mariátegui era un autor marxista, y marxista significa efectivamente que lo económico es central y decisivo, pero lo económico tiene que ser entendido siempre al interior de una totalidad determinada. Y para él, esa totalidad determinada, digamos, en el esquema, lo convertía en una especie de marxista superestructural, ¿no? Como han sido muchos de los grandes marxistas del siglo XX, ¿no? Es decir,
como lo fue Gramsci, como lo fue Walter Benjamin, como lo fue Lukács, etc. ¿Qué significa esto? Significa que Mariátegui pensaba, ¿no?, que simultáneamente, ¿no?, a la lucha por cambios económicos, simultáneamente tenían que producirse cambios culturales y que la transformación cultural era fundamental, ¿no? ¿Y qué significa la transformación cultural? Significa la transformación de las formas de vida de una sociedad, la transformación de la producción de identidades, la transformación de la producción de símbolos que generan esas identidades. Entonces, para Mariátegui, la cultura era una forma, como veremos más adelante, era una forma, era un lugar para evaluar el tipo de sociedad que teníamos, el tipo de sociedad que existe, pero al mismo tiempo la cultura no solamente era un reflejo de la base, sino también era un lugar para visibilizar la base y para responderle a la base, es decir, para hacer cosas distintas a las que ocurrían en la base y para proponer, digamos, prácticas o imaginarios o, digamos, significados, discursos, ¿no?, en el lenguaje más cursi, valores nuevos, ¿no? Entonces, Mariátegui le va a dar mucha importancia al sector cultural y específicamente al sector artístico, porque va a pensar que el arte es como un laboratorio, ¿no es cierto?, en donde se cartografía y al mismo tiempo se experimenta, ¿no?, los gérmenes de una sociedad nueva, ¿no? Entonces, hemos visto, cuando estudiamos a Juan Kronecker, que Mariátegui empezó como poeta, que empezó como cuentista, que, digamos, era un intelectual esteticista, decadente, ¿no? Y que, digamos, siempre tuvo un interés muy grande por el arte, ¿no? De hecho, el arte va a ser una de las prácticas que él más le va a prestar atención, ¿no? Al punto que los 7 ensayos de interpretación de la realidad tiene, como su nombre lo dice, 7 ensayos. Y este libro tiene una estructura marxista, es decir, empieza por la base, el primer ensayo es sobre el problema económico y el último ensayo es sobre la superestructura, es decir, sobre la literatura. Sin embargo, el primer ensayo tiene menos de 25 páginas y el ensayo de la literatura tiene más de 115, 117, me parece. Entonces, solamente en esa cantidad podemos observar la importancia que Mariátegui le daba a las prácticas superestructurales, llamadas así. Mariátegui va a ser efectivamente un gran animador de la producción artística, un gran animador de la renovación del arte. Hemos visto que Mariátegui no es un autor conservador, por el contrario, es un autor abierto a los cambios, no es un autor que mira con desconfianza las modas, sino que, digamos, las observa en su explicación histórica, en su dinamismo, en su creatividad, y entonces Mariátegui va no solamente a interesarse por el arte, sino a animar la experimentación, el cambio artístico, ¿no? Va a observar el potencial revolucionario que tiene la dimensión simbólica en la sociedad, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué piensa que el arte y las representaciones y los símbolos tienen un potencial simbólico? En principio, digamos que Mariátegui va a sostener que el arte es representación, ¿no? Que el arte representa.
pero que que va a representar la vida, va a representar las identidades, los sujetos, las relaciones, la historia, va a representar el mundo, ¿no es cierto? Y que esa manera de representación, por un lado, no es una simple representación, no es un simple reflejo, no es una simple fotografía pasiva, sino que esa representación, Mariátegui la va a entender en realidad como un lugar de conocimiento, es decir, como una forma de interrogar a la realidad, como una forma de representar, de velar dimensiones ocultas o dimensiones inéditas de la realidad, como un lugar para revelar posibilidades no desarrolladas de la realidad. Es decir, él va a entender que el arte no es un entretenimiento, que el arte no es, digamos, un discurso puramente esteticista, sino que el arte trae consigo una dimensión epistemológica, que trae consigo que es un discurso producido para conocer más cómo funciona el individuo, para conocer más cómo funciona la relación del individuo con los demás, para conocer más cómo funciona una sociedad y cuál es su, digamos, sustrato histórico. El arte es un espacio de revelación de la realidad. Y de revelación en la medida en que, digamos, la realidad oculta muchas de sus dinámicas, muchas de los factores constitutivos de la realidad no pueden observarse a simple vista, y son los discursos artísticos, las artes plásticas, la literatura, el teatro, el cine, ¿no? Los encargados de, digamos, mostrar esas dinámicas que algunos discursos no llegan a mostrar o no pueden simplemente mostrar, ¿no? Entonces, Mariátegui va a entender, ¿no?, el arte como una forma de conocimiento, pero no solamente como una forma de conocimiento, sino como un lugar de disputa, ¿no?, como un lugar de lucha política. ¿Por qué? Porque lo que está en disputa es la manera de representar el mundo, porque digamos que las formas, esto digamos lo desarrolló mucho la teoría postestructuralista, ¿no? Que es muy posterior a Mariátegui, de los años 60, ¿no? Las formas en las que, bueno, eso viene también de la hermenéutica y qué sé yo, pero digamos que la idea es la siguiente: las formas en las que representamos el mundo determinan nuestra relación con el mundo. Es decir, nuestra relación con el mundo no es directa, sino que está mediada por una representación, ¿no? Entonces, digamos que yo me encuentro con una amiga en la calle, ¿no? Y entonces mi relación con ella está inevitablemente mediada por la manera en la que se ha estructurado el género en el Perú, por las definiciones de lo que es una mujer, por las definiciones de los patrones en cómo debe comportarse un hombre frente a una mujer. Y entonces mi práctica con ella está mediada por un conjunto de representaciones. Yo no actúo directamente frente a esta amiga a la que me encuentro, sino que actúo regulado por las ideas de mujer, de amistad, de relación hombre-mujer, etcétera, etcétera, frente a las cuales yo he sido socializado. Y entonces Mariátegui se dio cuenta de eso. Y se dio cuenta que el arte era un lugar para cambiar las representaciones. Y en ese sentido, que si cambiamos las representaciones, cambiamos de alguna manera las prácticas, cambiamos de alguna manera las acciones. Y es en ese sentido en que la lucha superestructural puede tener un impacto o efectivamente tiene un impacto decisivo en, digamos, instancias mucho más materiales o mucho más pragmáticas o mucho más concretas, ¿no? Entonces, Mariátegui se da cuenta que el arte es un territorio en disputa
y que toda la renovación artística que él alienta y promueve, la alienta y la promueve porque piensa que desde ahí también se construye un proceso revolucionario. Un proceso revolucionario, es decir, un proceso de verdadero y profundo cambio social, no de simples reformas, ni de palabrería, ni de parches, sino verdaderamente un proceso de transformación social profunda, ¿no? En el marco de, digamos, la aspiración a construir una sociedad de iguales, una sociedad justa, igualitaria, ¿no? Entonces, claro, Mariátegui le gustaba el teatro, le gustaba la música, le gustaba la literatura, ¿no? Pero claro, sus posibilidades en Lima eran reducidas porque Lima era, digamos, una sociedad, como hemos dicho, todavía con una herencia colonial muy fuerte, con una presencia hispánica muy fuerte, poca abierta al mundo, tímida ante los procesos de modernización, con, digamos, una comunicación no tan fluida, con una información no tan fluida sobre lo que ocurría en Europa, sobre lo que ocurría en el Oriente, en distintas partes del mundo. Y entonces, el viaje a Europa que Mariátegui hace, a razón de este exilio arreglado con el gobierno de Leguía, va a ser fundamental. Y va a ser fundamental, y tenemos que entender el viaje a Europa no solamente como el momento en el que él, digamos, descubre el movimiento social, descubre los partidos socialistas y la transformación de los partidos socialistas al interior del movimiento internacionalista y por lo tanto la conversión de ellos en partidos comunistas, no solamente descubre el marxismo como corriente teórica y política, sino que el viaje a Europa lo va a poner en contacto con el arte contemporáneo y con todas las vanguardias. Y entonces podemos decir que en realidad el viaje a Europa le produce a Mariátegui dos impactos simultáneos y que tienen la misma fuerza, que es el impacto del marxismo y del movimiento social y el impacto de las vanguardias artísticas. Mariátegui va a quedarse absolutamente asombrado con las transformaciones artísticas que estudiaremos que ocurrían en Europa y, digamos, va a empezar a estudiarlas con un gran, digamos, con una gran intuición, inteligencia, va a escribir sobre todas ellas, ¿no? Y va a participar de, digamos, eventos fundamentales en Europa, ¿no es cierto? Va a ir a la Feria de Venecia, a la Feria de Arte de Venecia, que hasta el día de hoy es importante, y ahí va a tener contacto con representaciones cubistas, futuristas, dadaístas, surrealistas, etc. En Alemania va a ser muy importante el contacto que él tiene con la Galería Walden. Va a conocer a un pintor argentino, Petoruti, que, digamos, le va a mostrar la diversidad de estéticas. Y cuando llega al Perú, cuando regresa al Perú, no solamente va a articularse con las universidades populares Manuel González Prada, sino que va a articularse con el grupo de la Escuela Nacional de Bellas Artes, que se había formado hace pocos años, y donde Sabogal comenzaba a asumir un rol protagónico, y donde aparece pues una de las generaciones de oro de Bellas Artes, ¿no? Bellas Artes ha tenido muchas generaciones de oro, muchos momentos importantes en sus 100 años ya de existencia. El anteaño pasado Bellas Artes cumplió 100 años, y entonces, gracias a Sabogal, se va a contactar con los artistas Julia Codecido, Vinatea Reynoso, Camilo Blas, Elena Iscue,
Y entonces, y al mismo tiempo en las tertulias en su casa, se va a juntar pues con, con Martín Adán, con Carlos Oquendo de Amat, y con Eguren, con José María Eguren, y con, digamos, el corazón de la cultura peruana. Y entonces Mariátegui fue una persona, como vamos a ver después, ¿no es cierto?, en donde la lucha política, la lucha sindical, la lucha económica, era indivisible de la lucha cultural. Y él vivía no en estos dos mundos paralelos, sino que para él era un mismo mundo, ¿no es cierto? El arte y la economía era un mismo mundo, el arte y la política era un mismo mundo, ¿no? Bueno, entonces, digamos que profundicemos más teóricamente, ¿no? Este gran conocimiento que Mariátegui tenía del arte, pero profundicémoslos a un nivel teórico, ¿no? Es decir, no solamente se trata de observar cómo Mariátegui conocía los movimientos de vanguardia, o cómo conocía, había leído la novela rusa del momento, o cómo conocía el teatro de Pirandello, o cómo conocía el arte indigenista del Perú, sino como el conocimiento, y eso es lo que hemos venido subrayando en las últimas, en todas las clases, es que ese conocimiento lo conducía siempre a él a interpretarlo, es decir, a teorizar, es decir, a, digamos, intentar elaborar ese conocimiento en vías a proponer una interpretación sobre algo, una dinámica cultural, un proceso económico, un proceso subjetivo, algo que dé cuenta de una manera más general de la sociedad, el mundo en el que vivimos, ¿no? Entonces, yo he preparado algunos PowerPoints con algunas citas, como siempre, que quisiera compartir y discutir con ustedes ahora, ¿no? Entonces, a ver, lo primero, ¿no? Lo primero que hay que decir, ¿no? Es la importancia de la ficción, ¿no? Es decir, el arte es ficción, el arte es realidad, ¿no es cierto? El arte no trabaja sobre la realidad, pero no la copia directamente, ¿no es cierto? Las novelas no han ocurrido, los cuadros de los artistas son una reelaboración de la realidad, las películas de Chaplin son mentira, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Los seres humanos no tienen tres ojos como en los cuadros de Picasso. Entonces, ¿por qué la ficción es importante? O sea, ficción aquí es sinónimo de arte, ¿no? ¿Por qué la ficción, por qué el arte, por qué la representación es importante? Y Mariátegui empieza diciendo que no es posible atender y descubrir lo real sin un discurso ficticio, ¿no? Sin un discurso artístico, ¿no? Que lo real, que una de las maneras para describir la realidad es la fantasía, ¿no es cierto? Es la fantasía. Esto tiene que ver con, digamos, la necesidad de superar, con la necesidad de superar, ¿no? El realismo chato. Y el realismo chato es el positivismo chato. Y el positivismo chato es el racionalismo simple y básico que estudiábamos en la sesión anterior también, ¿no es cierto? O sea, yo puedo ver, ¿no es cierto?, los noticieros, ¿no? Yo puedo ver los noticieros y puedo hacer una descripción de las noticias, ¿no? Pero si yo me quedo con la descripción de lo que veo, entonces no voy a entender una dinámica que está detrás de lo que veo,
¿no es cierto? Hay algo que está detrás, o sea, en el noticiero, para estudiar un noticiero, yo no solamente necesito ver lo que el noticiero dice, sino necesito pensar en qué es lo que el noticiero no dice, ¿no? Es decir, cuáles son las noticias que selecciona, cuáles son las noticias que censura o que no selecciona. Y es a partir de lo que no muestra la realidad, yo puedo describir mejor la realidad. Y entonces, para Mariátegui, el arte es como un discurso que trasciende el puro realismo, trasciende la pura descripción, digamos, naturalista de la realidad, trasciende la pura descripción objetiva de la realidad, para apuntar a describir el motor que constituye a la realidad, las fuerzas invisibles que constituyen la realidad, que pueden ser procesos económicos, que pueden ser procesos ideológicos, que pueden ser fuerzas metafísicas, yo no lo sé, ¿no es cierto? Que pueden ser dinámicas, simplemente dinámicas a las que el realismo plano no ingresa, no llega, ¿no? Entonces, Mariátegui va a empezar diciendo, ¿no?, que la fantasía, ¿no?, la fantasía, la ficción, digamos, la manera de trascender la realidad, ¿no?, es fundamental para entender la realidad, ¿no?, para entender la realidad. Entonces, fíjense lo que dice aquí, ¿no es cierto? La experiencia realista, dice Mariátegui, no nos ha servido para demostrar, no nos ha servido sino para demostrarnos que solo podemos encontrar la realidad por el camino de la fantasía, ¿no? Es decir, que solo podemos tener un conocimiento profundo de la realidad, ¿no es cierto?, a través de la fantasía. Claro, ¿no es cierto? O sea, si nos preguntamos qué cosa es el ser humano, cuáles son sus dinámicas, ¿no? Eso, digamos, lo descubrimos con mucha más profundidad, ¿no? Observando los diálogos en un teatro, leyendo, ¿no es cierto?, poesía. Ahí nos damos cuenta que la complejidad, la simultaneidad, la contradicción, ¿no es cierto?, la represión, el deseo, digamos, contenido, el deseo emergente, solamente, no solamente, pero digamos, el arte, la poesía, es un lugar como estupendo para cartografiar, ¿no es cierto?, las fuerzas centrípetas de la subjetividad, ¿no es cierto?, y también las fuerzas centrífugas y centrípetas, ¿no es cierto?, el caos interno de la subjetividad, ¿no?, que a todos nos constituye y que todos vivimos. Entonces, preguntarnos por la realidad del sujeto, necesitamos, digamos, dice Mariátegui, necesitamos un tipo de discurso, ¿no?, que sea capaz de penetrar en ella de otra manera, que sea capaz de revelar energías ocultas, ¿no? Entonces, para Mariátegui, yo creo que queda claro, ¿no es cierto? Para Mariátegui, el arte no era un discurso adicional, sino era un lugar de conocimiento, ¿no? Los personajes de la fantasía no son menos reales que los personajes de carne y hueso, dice Mariátegui, ¿no? Y dice, ¿no? Fíjense en la segunda cita, dice, muchas veces en lo inverosímil, ¿no?, en lo inverosímil hay más verdad, más humanidad que en lo verosímil, ¿no es cierto? Es decir, en la ficción, ¿no? Es decir, cuando vemos un cuadro de Van Gogh, cuando vemos un cuadro de Picasso, cuando vemos un poema, leemos un poema de Vallejo, ¿no? Sentimos que ahí hay una verdad mucho más, que ahí se revela una verdad que en la realidad no la vemos, ¿no? Por ejemplo, si yo siempre siempre comento este verso, ¿no? Vallejo dice, el dolor crece en el mundo a 5 minutos por segundo. Bueno, no hay 5 minutos en un segundo, esa es una frase absurda, esa es una
frase ficticia, eso no es verdad, eso no es realista, no hay 5 minutos en un segundo. ¿Cómo se puede decir el dolor crece en el mundo a 5 minutos por segundo? Así como, ¿no? ¿Cómo se puede decir eso? Bueno, pero ¿qué está haciendo? Esa imagen está expresando un absurdo, una velocidad radical, un descentramiento del dolor, está diciendo que el dolor crece más rápido que el paso del tiempo, si entendemos que el segundo es una metáfora del tiempo, si entendemos que minutos es un sinónimo de veces, está diciendo que el dolor crece 5 veces más rápido que el tiempo, que el dolor es más rápido que el tiempo. Y entendemos que el dolor no es solamente el dolor, sino que el dolor es un sinónimo de la injusticia, del mal, de la desigualdad. Y entonces está diciendo que la desigualdad se reproduce más rápida que el tiempo y que nadie la detiene. Y entonces en ese verso podemos entender una dinámica del mundo. Podemos entender, además podemos entender una agonía. En ese verso hay una angustia, pero al mismo tiempo hay un llamado. Y entonces la ficción, el absurdo de ese verso, dice, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice Mariátegui, en lo inverosímil, en 5 minutos, no hay 5 minutos en un segundo, pero en eso, en ese verso hay más verdad, hay más humanidad que en la frase pastoral o la frase barata de cualquiera de los políticos que hoy están en campaña, que dicen que en el Perú hay que solucionar la pobreza y la desigualdad, ¿no es cierto? Entonces, el arte es un discurso más potente, ¿no es cierto? Es un discurso mucho más potente y más humano, dice Vallejo, y humano acá significa más verdadero, ¿no es cierto? Más verdadero, menos ideológico, menos mentiroso, más auténtico, ¿no? Más auténtico. Entonces, lo primero que hay que, digamos, subrayar, ¿no? Es la importancia que Mariátegui le da al arte entendido como ficción, ¿no? Y fíjense esta cita, dice, la ficción no es anterior y tampoco es superior a la realidad como sostenía Oscar Wilde. Ni la realidad es anterior ni superior a la ficción como lo quería la escuela realista. Lo verdadero es que la ficción y la realidad se modifican recíprocamente. El arte se nutre de la vida y la vida se nutre del arte. Es absurdo intentar incomunicarlos y aislarlos. El arte no es acaso sino un síntoma de la plenitud de la vida. Bueno, digamos, los que conozcan marxismo, cambien arte por superestructura y vida por economía, ¿no es cierto? Y entonces el arte se nutre de la economía y la vida se nutre de la superestructura y no se puede comunicarlos, ni aislarlos, ni separarlos, ¿no es cierto? La sociedad es un todo complejo, la sociedad es un todo que se retroalimenta y entonces tenemos que pensar la base de la superestructura en su totalidad. Pero además, como decía, para Mariátegui, el arte no solamente revela la realidad. Cuando yo digo el dolor crece a 5 minutos por segundo, no solamente revelo cómo se reproduce la desigualdad, sino que al mismo tiempo, estoy, digamos, produciendo un discurso un discurso indignado para intentar detener eso, ¿no? Para intentar interpelar a los sujetos para que cambien esa realidad. Entonces, el progreso, dice Mariátegui, el progreso en el sentido, acá progreso significa cambio social, ¿no? El cambio social ha sido siempre realizado por los imaginativos, ¿no? Entonces, para Mariátegui, ¿no? La imaginación es pensar otras posibilidades frente a lo dado. La imaginación es no tener miedo de arriesgar. ¿Qué pasó? Que no puedo salir de acá. ¿Está en la pantalla, no? ¿O no? ¿Estoy en la pantalla o no? Sí, vemos su rostro. Vemos. Ya, perdón, ven mi rostro, pero no ven la pantalla, ¿no? No. Ha dejado de compartir, profesor. Ahí sí. Ahora sí, ¿no?
Muy bien. Entonces, ¿qué significa el progreso ha sido siempre realizado por los imaginativos? Bueno, significa que los imaginativos son aquellos que creen, ¿no es cierto?, en términos teóricos, que no hay una sola receta, ¿no? Que hay varias. Son aquellos que piensan que la realidad, ¿no es cierto?, tiene un conjunto de posibilidades que no han sido desarrolladas todavía. Se ha desarrollado una y esa se plantea como la única, como la verdadera, como, digamos, la natural, ¿no es cierto? Y que solamente hay esa posibilidad, pero la realidad es más rica y ofrece otras, ¿no es cierto? Otras posibilidades. Entonces son los imaginativos los que hacen ver las posibilidades ocultas que tiene la realidad. Entonces, hoy en día nos dicen, no, el libre mercado es la única manera, ¿no es cierto? Y bueno, no hay otras posibilidades. Los imaginativos son los que no siguen las recetas conocidas y se arriesgan, buscan otras posibilidades de realidad para efectivamente mejorarla. Entonces, el progreso, dice Mariátegui, el cambio social, los cambios en la historia han sido realizados, han sido motivados por aquellos que no tienen miedo, por aquellos que se arriesgan, por aquellos que hacen aflorar, ¿no es cierto?, y deciden gestionar posibilidades inéditas de la realidad. Y entonces el arte es el espacio fundamental, es el espacio por excelencia de los imaginativos. Y para Mariátegui, como veremos, los políticos, los economistas, los estadistas, los historiadores, los periodistas como él, tienen que ser imaginativos, porque esa es la única manera de producir cambios sociales. Es decir, digamos, el artista va a ser para Mariátegui como un paradigma del sujeto revolucionario por excelencia, porque es el que no tiene miedo de innovar. Y no tiene miedo de innovar porque sabemos que la historia del arte es la historia de la innovación, porque el arte mismo es innovación, porque el arte no se entiende sin cambio, ¿no es cierto? Las obras, las buenas obras son las que, digamos, hacen algo con la tradición, saben cambiar la tradición, le añaden algo a la tradición, ¿no? Entonces, el progreso, dice Mariátegui, ha sido siempre realizado por los imaginativos, ¿no? Bueno, muy bien. Y entonces, es a partir de aquí que Mariátegui va a sostener cuál es la importancia que tienen los artistas en el mundo, ¿no? Y lo que va a decir, fíjense, es que la función del genio, bueno, genio es una palabra decadente, es una palabra clásica, es una palabra modernista, es una palabra romántica, es una palabra todavía de época, ¿no? Hoy día ya no lo usaríamos, pero eso es, digamos, hoy día el sinónimo sería artista. La función del artista parece ser, dice Mariátegui, la de formular el pensamiento, la de traducir la intuición de una época. O sea, la función del artista es la de revelar las dinámicas de la época, las formas en las que la época se ha constituido, los poderes que están en pugna en esa época, ¿no es cierto? Traducir la intuición de una época es visibilizar sus disputas, visibilizar, como decíamos en la primera clase, sus fallas, visibilizar sus síntomas, pero también visibilizar sus posibilidades. Entonces, el arte es ese espacio para ver tanto la falla como la posibilidad de una época. Es decir, la falla y la posibilidad es ver su dinámica, traducir su dinámica, ¿no? Dice, ¿no? Dice Mariátegui, ¿no? El artista que no siente las agitaciones, las inquietudes, las ansias de su pueblo y de su época, es un artista de sensibilidad mediocre, de comprensión anémica, ¿no? Entonces, el artista es como un medium, ¿no es cierto? Es como un medium a partir del cual se expresan, ¿no es cierto?, las agitaciones, las inquietudes y las ansias de un país o de una época,
¿no? Entonces, cuando escuchamos una buena canción, cuando vemos una buena película en el cine, esta película es bacán, una buena serie en Netflix, es porque sentimos que ese artista, el que la ha hecho, ha logrado capturar, ha logrado revelar, ¿no es cierto?, algo del sentido de la época que antes de ver esa película o antes de ver esa serie no lo teníamos tan claro, ¿no? Mire lo que dice después. Ningún artista, ningún gran artista, ha sido extraño a las emociones de su época. Dante, Shakespeare, Goethe, Dostoyevsky, Tolstoy y todos los artistas de análoga jerarquía ignoraron la Torre de Marfil. No se contentaron con recitar un largo soliloquio. Quisieron y supieron ser grandes protagonistas de la historia. Es decir, los artistas, los grandes artistas, no vivieron al margen, no vivieron en una esfera autónoma, no vivieron separados de las agitaciones, las inquietudes y las ansias, sino más bien la representaron, sino más bien supieron simbolizarlas, sino más bien supieron que esas inquietudes de la época encarnaran en símbolos, y en la medida en que encarnaron en símbolos, esos artistas fueron protagonistas de la historia, ¿no es cierto? Entonces, si ustedes quieren saber, entender en qué consiste el tránsito de la Edad Media al Renacimiento, bueno, lean el Quijote, ¿no es cierto? Si ustedes quieren entender cuál fue el trauma de la extirpación de idolatrías, tienen que leer a Huamampoma, ¿no es cierto? Si ustedes quieren entender por qué fue tan importante hacer una reforma agraria, pues tienen que leer a Ciro Alegría y Arguedas. Y no solamente, digamos, descripciones, digamos, de libros positivistas de historia. Ahí, en Renon Wilca, en Rosendo Maki, en cómo sienten ellos la injusticia frente a sus tierras, ahí en la representación de la sensibilidad de esos personajes, ustedes pueden entender por qué era tan importante, entre otras razones, ¿no? Hacer una reforma, salir del gamonalismo peruano, ¿no? Entonces, el artista, como Ciro Alegría, ¿no es cierto?, como Arguedas, traduce, ¿no es cierto? En realidad, si ustedes leen El zorro de arriba y El zorro de abajo, esa novela representa el Perú de hoy, ¿no? Arguedas se dio cuenta que lo que estaba ocurriendo en Chimbote, que era la erupción del mercado informal y del caos y del desborde popular en el mejor sentido y en el peor sentido de la palabra, o sea, la transgresión a la ley, el desorden absoluto, ¿no? La tuburización, es decir, esa novela escrita en el año 69 parece una cartografía de Juliaca del día de hoy o de todo el Perú del día de hoy. Entonces, los artistas traducen la época, encarnan la época, ¿no? Dice Mariátegui en una representación, en una jerga romántica, ¿no es cierto? El arte se nutre siempre, conscientemente o no, del absoluto de la época. El arte nunca logra sustraerse de las fuerzas históricas de la época, ¿no? Y Gorky, como símbolo de un artista, escucha una interna voz subconsciente que anuncia la ruina de Europa, ¿no? Chaplin, dice Mariátegui, es el receptor alerta de los más secretos mensajes de la época, ¿no? Gorky, Chaplin, los artistas saben mirar, y como saben mirar, saben detectar cosas, y al detectarlas saben traducirlas en símbolos. Y esos símbolos interpelan, seducen, y ese es el valor del arte, ¿no? Ese es el valor del arte. En la obra de Pirandello están todas las sombras, todos los resplandores del alma desencantada,
de la civilización occidental de la posguerra. Y esto basta como prueba de su genialidad. El gran artista se caracteriza siempre por su aptitud espontánea para reflejar un estado de ánimo y de conciencia de la humanidad, ¿no? Muy bien. Entonces, lo que Mariátegui va a ver, ¿no?, es que en ese momento en Europa se ha producido una transformación radical, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Se ha producido una transformación radical de las formas de representar, ¿no? Eso ya venía en el siglo XIX, digamos, el arte en buena parte fue un arte muy realista, un arte que quería ser como una especie de fotografía de la realidad, pero de pronto los artistas empiezan a experimentar y se dan cuenta que el arte no tiene que ser una fotografía de la realidad, no tiene que copiarla, sino que tiene que expresarla, y que la manera de expresarla puede transgredir al propio realismo fotográfico, ¿no? Y entonces la realidad no es armónica, digamos, la realidad no es unitaria, la realidad se descentra. Uno mismo es un sujeto, digamos, descentrado, uno mismo no es una armonía. Ya quisiéramos ser una armonía, ¿no es cierto? Ya quisiéramos ser una armonía, pero no lo somos porque nuestro deseo no coincide con el deber, ¿no? El deber no coincide con el deseo. Lo que tenemos que hacer no es necesariamente lo que queremos hacer. Entonces estamos descentrados. Y entonces, ¿cómo representar ese descentramiento? Bueno, el cubismo descentra, ¿no es cierto? El cubismo descentra el rostro humano, el cubismo descentra una guitarra, y ese descentramiento, al ver una guitarra descentrada, vemos en ese descentramiento algo que es decisivo para entender la realidad, ¿no? La realidad no es lógica, la realidad no es racional, la realidad es absurda, tiene una dimensión absurda, tiene una dimensión ilógica. Y entonces los artistas dadaístas van a representar no la coherencia, no la no contradicción, no la falsa ilusión de armonía, sino van a representar el absurdo, la incoherencia. Y nosotros vamos a ver en ese absurdo y en esa incoherencia una dimensión central de la realidad, reprimida, ¿no es cierto?, invisibilizada, por la realidad misma a veces, o por los discursos políticos que representan a la realidad, o los discursos cursis que representan a la realidad como, digamos, como un develamiento orgánico, puramente orgánico y centrado. Y entonces Mariátegui va a ver, ¿no? Mariátegui va a observar, ¿no?, que hay que se ha producido, se han empezado a producir, digamos, transformaciones muy radicales en la manera de representar la realidad. Y que esas transformaciones tan radicales, ¿no?, son efectivamente son dispositivos de conocimiento para entender mejor la realidad. Estas transformaciones son las que llamamos las vanguardias, ¿no? Y estas transformaciones vanguardistas digamos, son producto de transformaciones técnicas al interior del discurso artístico. Es decir, los artistas van a radicalizar su técnica, y a partir de esa radicalización de la técnica van a conseguir acceder a dimensiones inéditas de la realidad, ¿no? A dimensiones inéditas de la realidad. Entonces, vamos a ver. Vamos a salir de este PowerPoint y vamos a ver otro PowerPoint, que es el que quiero mostrar acá.
que es este. Mariátegui y los movimientos de vanguardia, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Mariátegui, ¿no? Dice, los más grandes artistas del momento son sin duda los artistas de vanguardia, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? Son los artistas que están experimentando, son los artistas que están, digamos, separándose del realismo, son los artistas que están haciendo cosas nuevas, dice Mariátegui, ¿no? Aunque parece que hacen locuras, porque pintan una cabeza con 3 ojos, o porque le ponen bigotes a la Mona Lisa, ¿no es cierto? O porque ponen un excusado como una obra de arte, dice, aunque tengan todo el aire de cosas grotescas, en realidad, dice Mariátegui, están haciendo cosas muy serias, ¿no? Entonces, va a decir, ¿no es cierto? Hoy el arte de vanguardia medra en todas las latitudes y en todos los climas, invade las exposiciones, absorbe las páginas artísticas de las revistas y hasta empieza a entrar de puntillas en los museos de arte moderno. O sea, se da cuenta, ¿no es cierto?, que esas locuras que hacían los artistas, tarde o temprano, ¿no? Van a ser asimiladas por el museo, porque son cosas serias, porque son obras de arte. Y efectivamente, uno de los museos más conocidos del mundo, que es el MoMA, el Modern of Art Museum de Nueva York, es fundamentalmente un museo de las vanguardias artísticas de los años 20, ¿no? Entonces, fíjense lo que dice Mariátegui, ¿no es cierto? Mariátegui va a decir, bueno, pero Mariátegui es un escritor marxista, ¿no? Y entonces estos cambios no caen del cielo, no son un meteorito, no vienen de la nada. Es decir, si los artistas están experimentando con la técnica y produciendo nuevas representaciones que, insisto, amplían nuestra noción de realidad, eso tiene que tener alguna explicación histórica. Eso no ha ocurrido por la genialidad, por la mente de un artista. Eso tiene que tener alguna explicación histórica. Y Mariátegui va a decir que eso tiene que ver con el cambio de época, por las transformaciones que se han producido en Europa después de la guerra, después de la crisis económica y después de la crisis política. Y que solamente, ¿no es cierto?, en un periodo de crisis política, crisis del parlamentarismo, crisis de los nacionalismos, crisis económica, crisis, etcétera, ¿no es cierto?, se produce una crisis en las formas tradicionales de representar. Dice, esta época de compleja crisis política es también una época de compleja crisis artística. Aparecen en el arte conceptos y formas totalmente adversos a conceptos y formas clásicos. El gusto del vulgo, del sentido común, los rechaza irritados, los recibe como una majadería o una extravagancia. Pero la aparición de esas escuelas, dice Mariátegui, es un fenómeno natural de nuestra época. No envejecen únicamente las formas políticas de una sociedad y de una cultura, envejecen también sus formas artísticas. La decadencia y el desgaste de una época son integrales, unánimes. Entonces, claro, Mariátegui está observando que envejece algo en Europa, ¿no? Que envejece algo en Europa, que hay una decadencia producto de la guerra y que eso es paralelo al envejecimiento del naturalismo, del realismo, pero es un escritor dialéctico. Y entonces, a la muerte de algo le sucede la emergencia de lo nuevo. Y la emergencia de lo nuevo para él es el movimiento obrero, la emergencia de lo nuevo es la Revolución de Octubre, la emergencia de lo nuevo, lo hemos dicho varias veces, es el indigenismo, la emergencia de lo nuevo en el arte europeo son las vanguardias. Entonces, las vanguardias son
la expresión de una crisis, pero al mismo tiempo son el anuncio de algo nuevo. Las vanguardias, ¿no es cierto?, tienen que tener una explicación histórica, y esa es la explicación histórica que Mariátegui va a intentar, como siempre, interpretar y además hacer pedagogía, porque como hemos visto, él era un periodista, y un periodista quiere que lo entiendan. Un periodista no escribe para los académicos, no escribe para los intelectuales. Un periodista es un demócrata, un buen periodista, ¿no es cierto? Quiere difundir el conocimiento. Y miren lo que dice, ¿no es cierto? Estos artistas, ¿no? Aprenden, ahí hay una rata, aprenden a ver y a copiar la naturaleza, o sea, los artistas de vanguardia, de una forma nueva. Miren qué bonito lo dice, ¿no? Las botellas, los vasos y las manzanas no han variado en muchos siglos, pero la sensibilidad de los hombres sí. Si la sensibilidad de los hombres ha variado, entonces la representación de botellas, vasos y manzanas va a ser diferente. ¿No? Va a ser diferente. Y botellas, vasos y manzanas son palabras que podemos cambiarlas por política, economía, todo lo que quieran. Esas son metáforas de dinámicas de la realidad. Una época, dice Mariátegui, está separada, pues, de otra por hondas diferencias mentales, espirituales y físicas. Las escuelas artísticas son un producto genuino de esta época y de su ambiente, ¿no? Muy bien, entonces, muy bien. Bueno, todo esto ya lo hemos visto un poco, que es la crítica al realismo. Bueno, y después Mariátegui va a estudiar cada uno de los movimientos de vanguardia europeos, ¿no? El primer movimiento de vanguardia es el futurismo, ¿no? El futurismo es un movimiento de vanguardia que empieza en Italia y que, digamos, mira con apertura, con asombro, con interés y con celebración el desarrollo tecnológico, ¿no? Y que ve que el desarrollo tecnológico es positivo en muchos sentidos, y que más bien las corrientes reaccionarias niegan, ¿no es cierto?, el desarrollo tecnológico y lo quieren detener o lo quieren expulsar, y eso no es posible, ¿no es cierto? Es como si alguien ahora diría, no, ya no inventen más celulares, ya no inventen nueva tecnología, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces, los futuristas fueron como los primeros que no tuvieron miedo de producir una alabanza en la tecnología. Claro, ese discurso de alabanza en la tecnología puede llegar a ser muy inocente, puede llegar a entender que la tecnología solo genera cosas buenas, es decir, puede llegar a ser ingenua la apología de la tecnología, por supuesto que sí, pero en ese momento no habían discursos que la defiendan, y el futurismo va a ser una de las primeras, y lo va a defender al interior del discurso artístico. Y entonces va a decir, ¿no es cierto?, que hay que dejar de mirar a la naturaleza y ahora que hay que mirar, ¿no es cierto?, a la tecnología, y que el arte tiene que convertir a la tecnología en un objeto de reflexión y de representación, ¿no? Y que hay tanta belleza, decían los futuristas, para los que no lo conocen, es una motocicleta es tan bella como una escultura griega. Y eso era una frase absolutamente revolucionaria para los esteticistas y los historiadores de arte, que veían que una motocicleta no era arte, ¿no es cierto? Y que ahí no había nada que celebrar, y que había que seguir mirando esculturas. Y entonces los futuristas dicen, no, hay que cantarle al automóvil de carrera, hay que cantarle a la moto, hay que cantarle a la velocidad, ¿no? A la velocidad. La tecnología es velocidad. Y entonces Mariátegui va a celebrar el futurismo, ¿no? Y va, digamos, decir que el futurismo representa una liberación,
contra la pesada historia del arte que impide transformaciones en la manera de representar, ¿no? Transformaciones en la manera de representar. Y entonces va a decir, ¿no es cierto? Fíjense, ¿no es cierto? A decir, la vida actual tiene elementos físicos absolutamente nuevos. Uno de ellos es la velocidad, dice Mariátegui, ¿no? Y entonces se va a dar cuenta, fíjense la lucidez, ¿no? Que lo que caracteriza a la modernidad es la velocidad. Y efectivamente, hoy en día, ¿no es cierto? Si estoy dictando esta clase, estamos acá todos juntos, y es gracias a la velocidad de conexión, a que gracias a la velocidad, las palabras que yo estoy pronunciando en este momento las están escuchando todos ustedes simultáneamente en sus casas en este momento. Y lo que yo estoy viendo en la pantalla lo están viendo ustedes en este momento. Entonces, la velocidad va a ser como el dispositivo del mundo moderno. Y Mariátegui se da cuenta que la velocidad es lo central. Y la representación de la velocidad es lo central en el futurismo. Desgraciadamente no he puesto acá imágenes, pero si ustedes ponen ahí cuál es el cuadro futurista por excelencia, ¿no? Es uno que, entre muchos que hay, ¿no? Es uno que simula, ¿no? El movimiento de un caballo de carrera, ¿no? De un caballo de carrera que está superpuesto infinitas veces y que parece que el caballo está corriendo con una velocidad enorme, ¿no? Entonces, claro, cuando los futuristas dicen que hay que cantarle a la tecnología, dicen, no, ya no hay que ir a los museos, ¿no? La calle es el verdadero museo. Hay que destruir los museos, dicen los futuristas, ¿no? Y entonces Mariátegui dice, bueno, en realidad cuando los futuristas dicen que hay que destruir los museos, lo dice solo para afirmar la potencia creadora que debe tener el artista frente a culturas que están demasiado oprimidas por el peso de un pasado abrumadoramente glorioso, ¿no? Es decir, claro, frente al arte romano, frente a toda la tradición del arte renacentista, Florencia, o sea, piensen ustedes en la historia del arte italiano, pues no, es tan excelsa, tan maravillosa, con obras de arte, que los artistas sienten que no pueden hacer ya nada mejor que eso. Entonces los futuristas decían, si queremos crear algo nuevo, tenemos que liberarnos del peso de la tradición. Y la manera de decirlo, de una manera iconoclasta, artística, es hay que destruir los museos. Pero eso es una frase metafórica. Por eso Mariátegui dice, habría sido absurdo tomar al pie de la letra su vehemente extremismo, ¿no? Entonces, claro, dice, ¿no es cierto?, que el futurismo es, ¿no es cierto?, el derecho que tiene la cultura italiana para renovarse, superarse en la historia del arte, ¿no? Fíjense lo que dice, ¿no es cierto?, el futurismo es un intento de edificación de un arte nuevo, pero sobre todo es un esfuerzo para liberarse del peso del arte viejo, ¿no? Bueno, después él va a estudiar a los dadaístas, ¿no? El arte dadaísta. El arte dadaísta, ¿no?, es el arte de la locura extrema. Es el arte, ¿no es cierto? Es Mariátegui va a escribir un artículo muy bonito que está en el sílabo, que se llama Apología del disparate puro, ¿no? Apología del disparate puro. Y entonces él va a decir, ¿no?, que en el arte disparatado, en el arte incoherente, en la locura, en el arte absurdo, hay una verdad, ¿no? Hay una revelación de una dinámica de la sociedad, que los dadaístas están, digamos, capturando un nihilismo, una contradicción, una desarmonía, un descentramiento, un absurdo, están revelando el carácter ilógico de la realidad, y entonces él
los va a celebrar, ¿no? Dice, no se puede ser dadaísta sin ser incoherente. La coherencia es propia de un método práctico. La coherencia se inspira en razones de comunidad y utilidad. Y el mundo contemporáneo, ¿no? No es un mundo racional, no es un mundo racional, ¿no? Sino que es irracional. Es fundamentalmente absurdo, ¿no es cierto? Hay algo absurdo, ¿no es cierto? Hay algo absurdo en hacer una guerra y que mueran 15 millones de personas, ¿no? Hay algo absurdo. De hecho, todos los artistas Dada fueron objetores de conciencia. Es decir, decidieron no ir a la guerra y los iban a meter presos y entonces escaparon a Suiza y ahí fundaron Dada, como una reacción a que ellos no querían hacer la guerra. Y fundaron Dada para burlarse de una sociedad aparentemente racional y que sin embargo se mataba. O que había creado un sistema tan absurdo como el capitalismo, ¿no? Que producía desigualdad bajo un discurso de progreso, de desarrollo, etc., ¿no? Entonces, Mariátegui va a sostener, ¿no es cierto?, que el arte Dada es resultado de la inquietud de una época, ¿no? Que el arte Dada, no me están viendo, ¿no? No están viendo el PowerPoint. Ay, caracho, estoy fallando con la... Acá. Ahora sí. Mariátegui, ¿no? Se va a dar cuenta que el arte Dada es el resultado, dice, de la inquietud de una época, que es la recreación de la época contra la servidumbre del arte a la inteligencia y contra el tramonto, dice Mariátegui, del pensamiento racionalista, ¿no? Entonces que el arte Dada es una crítica, digamos, al racionalismo chato que se autonombra como a la razón, que se nombra como la totalidad de la realidad, ¿no? Mariátegui también va a estudiar el surrealismo, que es sin duda el movimiento que más le va a interesar, ¿no? El surrealismo le interesa porque tiene una idea, digamos, radical de libertad, porque los surrealistas son completamente antirracionalistas, porque creen que el motor de la subjetividad y de la vida está más en el deseo que en la razón, está más en el lado inconsciente que lo consciente, está más en el lado irracional que en lo racional, y entonces al representar el deseo oculto, al representar las pasiones, al representar la contradicción, lo irracional, al representar el sueño como metáfora del deseo, los surrealistas amplían, engrandecen el concepto de realidad. Pero más aún, ¿no es cierto? Él ve que los surrealistas representan el exceso, ¿no es cierto? Porque el deseo es siempre un deseo excesivo y que en ese exceso se juega una verdad de lo humano, ¿no? La revolución es un exceso, no es cambiar a media, por hacer parches, no, ¿no es cierto? La revolución es el sueño utópico de transformar completamente la realidad, ¿no? Y entonces el surrealismo es ese arte que va a representar todo eso que está oculto y que está presionando toda esa dimensión excesiva del deseo, que está presionando, ¿no es cierto?, para hacerse presente, desestabilizar la realidad y reinventarla a partir de su parte maldita, a partir de su dimensión excesiva, a partir de una recuperación de lo irracional sagrado, podríamos decir, ¿no? Entonces, los surrealistas
dice Mariátegui, no solamente son un movimiento literario, ¿no? No solamente son un movimiento literario. No, dicen acá, me están viendo, ¿no? Lo están viendo, ¿no? Dice, la insurrección suprarrealista no es un simple fenómeno literario, sino es un complejo fenómeno espiritual. A Mariátegui le gusta mucho la palabra espiritual, ¿no? Dice, el surrealismo no es una moda artística, sino una protesta del espíritu, ¿no? Bueno, entonces, dice, los surrealistas invitan a la recreación de la realidad. Un poeta surrealista siempre tiene que decir cosas excesivas en desacuerdo con él mismo, ¿no? Decir cosas en desacuerdo con la realidad, porque la realidad, para los realistas la realidad es la realidad, pero para los artistas la realidad es siempre más que la realidad, porque la realidad contiene un exceso que la propia realidad reprime, esconde, invisibiliza, oculta, y entonces la realidad no coincide con la realidad porque la realidad tiene una dimensión oculta que la excede. Y eso es lo que hacen los surrealistas. De hecho, digamos, el movimiento popular, el movimiento obrero, es ese exceso no representado por la realidad que de pronto emerge en las calles, se rompe en las calles, ¿no es cierto? Y desestabiliza la noción estable, armónica de la realidad, ¿no? Muy bien. Entonces, el surrealismo, dice Mariátegui, es un movimiento estético, una nueva forma de representar, pero al mismo tiempo es una doctrina, ¿no? Su antirracionalismo se emparenta con la filosofía y la psicología contemporánea. Por su espíritu y su acción se presenta como un nuevo romanticismo. Por su repudio revolucionario al pensamiento y a la sociedad capitalista, coincide históricamente con el comunismo y el sentido político, ¿no? Entonces, claro, porque de hecho, a partir del segundo manifiesto surrealista, ¿no? El surrealismo va a decir, bueno, si queremos transformar al sujeto, es decir, hacer que se libere su deseo reprimido, también tenemos que transformar a la sociedad. Y la manera de transformar la sociedad es hacer que se libere todo lo que ha estado excluido. Todo lo que ha estado excluido son los pobres. Entonces, es el mundo obrero, popular, campesino. Y entonces, teóricamente, es a partir del resto que se tiene que reconstituir el mundo. Y los surrealistas se van a volver, digamos, buena parte de ellos, militantes comunistas, ¿no? Militantes comunistas. Entonces, bueno, lo que me interesa subrayar rápidamente, ¿no? Es entonces, ¿no? Que para Mariátegui, ¿no? Para Mariátegui, el arte, ¿no? Y la realidad se determinan mutuamente, ¿no es cierto? El arte es una dimensión de conocimiento de realidades escondidas de la realidad. El arte no es un simple reflejo de la superestructura, el arte tiene sus propias leyes, el arte es una experimentación formal que hay que, digamos, conocer y trabajar, ¿no? El arte es un fenómeno histórico, sin embargo, que tiene una explicación por los cambios que ocurren en la vida, ¿no? El arte captura, ¿no? Captura la realidad de la época, pero el arte también anuncia algo que todavía no ha sido realizado, ¿no es cierto? Algo que ¿cómo se llama? Anuncia una posibilidad inédita en la realidad, ¿no? Bueno, vamos a terminar la clase. A ver, voy a dedicar 20 minutos rápidos, ¿no? A comentar específicamente, ¿no? Comentar específicamente el problema de el ensayo,
¿no?, de la literatura peruana, ¿no? El ensayo de la literatura peruana. Y aquí, en este ensayo, porque en este ensayo podemos ver algunas de las dinámicas que he intentado explicar, ¿no? Bueno, lo que va a... muy bien, ya estoy acá, entonces, a ver, una breve introducción, ¿no? He dicho que los 7 ensayos empiezan con los ensayos más referidos a, digamos, los problemas económicos, y que el último es el ensayo referido a la literatura. En la literatura era como el discurso, ¿no? Era el discurso, digamos, más prestigioso dentro de las artes, ¿no? La literatura era un lugar para, digamos, representar a la comunidad. Piensen ustedes que en el mundo antiguo, y estoy hablando, digamos, hasta los años 20, ¿no es cierto? No había, pues, radio, no había televisión, no había cine, ¿no? Las formas de entretenimiento eran muy distintas a las de hoy, y la literatura aparecía como un discurso, digamos, un discurso que se destinaba, sí, a entretener, pero al mismo tiempo, ¿no?, a transmitir conocimiento y a, digamos, instaurar representaciones que construyan los imaginarios colectivos, ¿no es cierto? Es decir, digamos, la Grecia clásica estabiliza su imaginario gracias a los poemas de Homero y las tragedias de Sófocles, ¿no? Y entonces la literatura era como una especie de lugar donde se proponían imágenes para definir cómo era una comunidad, ¿no? Pero esas imágenes, como hemos visto en la clase del indigenismo, entraban en disputa, ¿no es cierto? Entonces yo propongo esta, o no solo yo, sino mi clase social, mi grupo, dice que el Perú es así, pero otro grupo dice, no, esa es una imagen interesada, y entonces el Perú tiene que definirse de otra manera, y entonces hay una disputa de imágenes por definir la nación. Y digamos, a lo largo del siglo XIX, la literatura había sido un intenso lugar de disputa, y a inicio del siglo XX esa disputa se radicalizaba mucho más, como habíamos visto. Entonces, Mariátegui va a titular el ensayo de la literatura, lo va a titular El proceso a la literatura peruana. El proceso significa el juicio a la literatura peruana. Mariátegui le va a hacer un juicio, ¿no es cierto? Dice, al principio del ensayo, dice, la palabra proceso tiene en este caso una acepción judicial, ¿no? Una acepción judicial. Entonces, ¿cómo ha sido la literatura peruana? Y si esa literatura peruana realmente representa o no representa al país, ¿no? Vamos a hacerle un juicio, ¿no? Y él va a empezar diciendo que Lima ha impuesto sus modelos de representación, o que ha impuesto sus imaginarios a las provincias, ¿no? Y dice inclusive peor, las provincias han venido a buscar sus modelos a Lima. Es como que muchos parques de distintos pueblitos de la sierra imitan al Parque Miraflores, ¿no? Entonces, ¿cómo? No tienen por qué imitar al Parque Miraflores, pero la potencia simbólica del Parque Miraflores, el prestigio del Parque Miraflores, ¿no es cierto?, hace que muchos pueblos del Perú quieran construir el mismo Parque Miraflores en sus pueblitos. Entonces, es una cosa absurda, pero eso ocurre hasta el día de hoy, ¿no?
Entonces, pero acá Mariátegui está hablando de la literatura, o bueno, está hablando teóricamente de formas de representar. Y por eso va a decir, mi juicio es negativo. La literatura peruana no representa al Perú, va a decir en ese momento, ¿no es cierto? Va a decir que no representa al Perú, ¿no? Y entonces por eso le va a hacer un juicio. Sin embargo, aunque no represente al Perú, Mariátegui va a ver fuerzas emergentes, es decir, va a ver, digamos, va a observar escritores, ¿no? Escritores que existieron en el siglo XIX o escritores que empiezan a existir en el siglo XX, ¿no? Que sí consiguieron producir una imagen más totalizante, más, digamos, heterogénea, más compleja, más verídica de la realidad peruana y de los poderes que la constituyen, ¿no? Entonces, Mariátegui va a, digamos, observar, ¿no?, a la literatura, por un lado, como un lugar fundamental para definir dinámicas culturales del Perú, pero también como un lugar de emergencia, ¿no? Como un lugar de emergencia de nuevos intelectuales, es decir, de nuevos lugares de enunciación, es decir, de nuevos lugares, ¿no es cierto?, en donde se producen representaciones diferentes para definir el país de otra manera. Entonces, en realidad, ese ensayo sobre la literatura peruana va a ser considerado por muchos, ¿no?, como el primer ensayo de crítica literaria contemporánea en el Perú de hoy. Mariátegui inaugura la crítica literaria contemporánea, ¿no? Es decir, digamos, inaugura una nueva metodología, inaugura una nueva forma de hacerse preguntas sobre el arte y sobre la literatura, una nueva forma de evaluarlas, ¿no? Y sobre todo, una nueva forma de observar un proceso, una dinámica, ¿no? Una evolución, ¿no?, de la literatura. Y por supuesto, en el caso de Mariátegui, la literatura no va a entenderse nunca como un discurso autónomo y separado, sino más bien como un discurso que siempre está en diálogo con procesos económicos, con procesos políticos, ¿no? Que está siempre, digamos, en permanente, ¿no? Digamos, interpretar la literatura implica interpretar las conexiones, como decíamos en la primera clase, que esa dimensión simbólica tiene con otras dimensiones de el Perú, ¿no? Entonces, lo interesante, ¿no?, lo absolutamente renovador del ensayo sobre la literatura es que Mariátegui no va a interpretar la historia de la literatura como nos las enseñan en el colegio hasta el día de hoy, es decir, por periodos estéticos. La historia de la literatura, como la literatura es un discurso estético, entonces tiene que ser interpretada estéticamente. Entonces vamos a ver un periodo romántico, un periodo costumbrista, un periodo vanguardista, un periodo no sé qué, ¿no es cierto? Es decir, categorías estéticas para interpretar la evolución de formas diferentes de representación. Mariátegui va a decir que no, ¿no es cierto? Y va a producir más bien una interpretación en donde las transformaciones históricas, las transformaciones estéticas, solo pueden ser entendidas a partir de procesos históricos más amplios, ¿no? Y entonces él va a decir, la literatura peruana
se divide en 3 periodos. Un periodo colonial, un periodo cosmopolita y un periodo que él va a llamar nacional. Y él va a decir que el periodo nacional está en formación, que el periodo nacional todavía no se ha constituido, que hasta ese momento la literatura peruana, y la literatura peruana digo, la palabra literatura es un sinónimo de la cultura peruana hasta el momento de Mariátegui no ve, ¿no es cierto?, la cultura peruana como una cultura plenamente constituida o constituida, ¿no es cierto? Porque no hay una idea de nosotros, porque no hay una idea de igualdad, porque no hay una idea de comunidad. Entonces, esa idea de igualdad, de comunidad, de nosotros, es un proceso de formación, es un proceso en constitución, es un proceso que se tiene que constituir a partir de transformaciones económicas, políticas y simbólicas. Digamos, la idea clave de Mariátegui es: el Perú es una nación en formación, la nación todavía no se ha constituido. ¿Cómo se va a haber constituido la nación? Como decíamos hace unas clases, si hasta el día de hoy existen cartelitos que llaman a la no discriminación. Entonces él dice, no se puede interpretar la literatura peruana como si la nación peruana existiera. La nación peruana todavía no existe. Lo que existe es una comunidad, ¿no es cierto?, que ha sido estructurada a partir de una herencia colonial muy fuerte, es decir, una comunidad donde se ha impuesto una serie de imágenes, de valores, de relaciones económicas, el monalismo, de religión, la religión cristiana, de un idioma, el castellano, una estética, el realismo colonial, etcétera, etcétera. Pero eso no es, eso es una herencia colonial. Y la literatura peruana reproduce esa herencia colonial. Y por lo tanto es una literatura que imita y que reproduce a la literatura española. Y entonces hay un grueso de la literatura peruana, la literatura colonial y buena parte de la literatura del siglo XIX, dice Mariátegui, es una literatura que pertenece al periodo colonial, a una estética colonial. Inclusive él mismo, cuando era Juan Kronecker, por ejemplo, en la crónica del Señor de los Milagros, vemos ahí que hay una herencia colonial en él también, ¿no es cierto? Un miedo al progreso, un miedo a la modernidad, una idealización estetizada de la colonia, en esta fiesta que él mira con tanta admiración y que sin duda es una fiesta, un ritual hermoso, ¿no es cierto? Pero que él no deja de estetizar, ¿no? En exceso a veces al escribir, ¿no?, la supervivencia de este resto colonial en el contexto del inicio de la modernidad de los años 20. Pero eso colonial no va a ser respondido, dice Mariátegui, por impulsos nacionalistas, no, sino que el primer rechazo a lo colonial es cosmopolita. Y entonces es una apertura al mundo. Y entonces es un deseo de salir de España y mirar el resto del mundo, mirar a Francia, mirar a Alemania, mirar a Inglaterra, mirar al Oriente, mirar a Gandhi. Y eso es los escritores cosmopolitas como González Prada, los escritores cosmopolitas como Valderomar, los escritores cosmopolitas como todo el grupo Colonia. Y él va a ver en Colonia la gran renovada, o los escritores cosmopolitas, al escritor que él más admira, a José María Eguren, que habla de mitologías nórdicas y persas, y Mariátegui lo admira siendo un marxista convicto y confeso, siendo un comunista absoluto, y siendo un indigenista absoluto, y sin embargo admira a Eguren, que no habla del Perú para nada. Pero le parece que no solamente ahí hay un arte fino, un arte denso, una simbología compleja, una ampliación del concepto de realidad, porque en Eguren, la literatura de Eguren está llena de fantasmas, como ya he dicho en algún momento,
sino que le parece que ese cosmopolitismo es el que esa forma, ese interés por el mundo es una manera revolucionaria de romper con el hispanismo colonial, de romper con el hispanismo colonial. Y entonces Mariátegui interpreta que hay un momento cosmopolita en la literatura, o sea, en la cultura peruana, y que ese momento cosmopolita es bueno, es importante, es fundamental para desestructurar el hispanismo. Y en tercer lugar, dice Mariátegui, viene la etapa nacionalista. Y la etapa nacional, la literatura nacional, se va a constituir gracias al indigenismo, que ya hemos estudiado. ¿Y qué es el indigenismo en términos teóricos? En términos teóricos es la revelación de la heterogeneidad del país, frente al discurso hispanista, que era un discurso homogenizante. Entonces la heterogeneidad del país es la que va a encarnar la constitución de un discurso nacional. Y ese discurso nacional, dice Mariátegui, es un discurso emergente, o sea, todavía en formación, pero todavía está en formación. ¿Saben por qué? Porque la nación misma está en formación, porque todavía no hay un Estado nacional, porque todavía no hay ni siquiera hay una economía nacional. Lo que hay es una economía agroexportadora y un enclave económico gamonal, y no hay la creación ni siquiera de un mercado interno, de un mercado nacional. Entonces, ¿cómo va a haber una literatura nacional si ni siquiera hay una economía nacional? Entonces, el primer crítico que observa la literatura, ¿no es cierto?, y que va a producir, no con el discurso mongo de entender el arte a partir del propio arte, sino entender el arte en sus conexiones con la política y con la economía. Y eso es la crítica literaria contemporánea, dicho teóricamente, una crítica interdisciplinaria. En realidad, todo lo que hace Mariátegui es interdisciplinariedad. En última instancia, ¿por qué? Bueno, lo dije en la clase anterior, porque el marxismo es interdisciplinario. Porque el marxismo es una filosofía absolutamente interdisciplinaria, ¿no es cierto? El marxismo no es solamente filosofía, el marxismo se nutre de historia, se nutre de economía. La filosofía necesita nutrirse de historia, de economía, de psicoanálisis. Y eso es lo que hace Mariátegui. Se da cuenta que el marxismo puede absorber todo. Y entonces produce una crítica literaria interdisciplinaria, y interpreta la literatura en paralelo, o sea, interpreta el proceso general el ensayo sobre la literatura es un ensayo sobre el proceso de la cultura en el Perú. Y la cultura no puede ser peruana porque no hay un Estado nacional, no hay una economía nacional, ¿no? Entonces, bueno, con eso quiero acabar, pero quizás algunas citas, hay muchas citas acá, ¿no? Bueno, vamos a colgar este PowerPoint en los materiales para que ustedes lo puedan ver, ¿no? Pero bueno, la conclusión es esta, ¿no es cierto? La nueva peruanidad es una cosa por crear. Y eso que dijo Mariátegui a finales de los años 20 es una frase que ¿cómo se llama?, que tiene una actualidad enorme, ¿no es cierto? Recién desde hace 2 años hay noticieros en quechua, recién hay noticieros en aymara. La nueva peruanidad es una cosa que seguimos creando, que tenemos que seguir creando, ¿no? Y entonces, claro, él ve que en la literatura de Vallejo, que en la literatura de Valdelomar, que en la literatura de Buren, ahí hay una nueva peruanidad. Y en realidad, como decía en la clase pasada, ¿no? Muchas de las cosas que él describe, muchas de las cosas que él observa, muchas de las cosas que él inclusive celebra, cuando esas cosas todavía están, digamos, empezándose a formar, van a adquirir notable forma y notable importancia una vez que Mariátegui se murió, ¿no?
Y entonces, justamente por su capacidad tan, digamos, rigurosa, tan lúcida y al mismo tiempo tan sensible y al mismo tiempo tan minuciosa para observar procesos, dinámicas en la realidad, es que él va a poder efectivamente adelantar mucho de lo que va a ocurrir, ¿no? Mucho de lo que va a ocurrir. Muy bien, entonces vamos a profundizar más, ¿no?, la importancia que Mariátegui le da al arte y a la cultura en la próxima sesión, que es la sesión del jueves, que es la última sesión, que es la sesión sobre las políticas culturales, ¿no? Pero lo que quería que hoy día quede claro es cómo para Mariátegui el arte era una forma de conocimiento. Igual que la economía, igual que la psicología, igual que la biología, igual que la estadística, ¿no es cierto? Que no solamente las encuestas, ¿no es cierto?, nos dicen cómo piensa la gente, sino que una novela, ¿no es cierto?, una película, un poema, ¿no es cierto?, captura tanto o más que la estadística de algunas encuestas. Entonces, que la literatura, el arte, es una manera de conocimiento. Y Mariátegui era un hombre que quería conocer su época, hemos dicho, y que quería conocer el Perú. Y para conocer la época y el Perú, el arte fue un lugar absolutamente privilegiado en su producción escrita, ¿no? Muy bien, nos quedamos acá y pasamos a las preguntas y los comentarios que ustedes puedan hacer. A ver, en el chat del Zoom dice, profesor, ¿qué podría decirnos acerca de las vanguardias artísticas peruanas, específicamente en poesía, en el sentido de si son propias, como el caso de Oquendo Amat, o un tipo de alienación que intenta imitar Europa? A ver, Mariátegui no tiene problemas con la imitación, ¿no? A Mariátegui le parece, no es un nacionalista chauvinista. O sea, no es eso, ¿no? ¿Cuál es el problema? Hay que apropiarse de Europa. En Oquendo Amat hay una apropiación del futurismo, que Mariátegui nunca la interpreta como alienación, al contrario, la interpreta como un acto de renovación, de aprendizaje. ¿Por qué no tenemos? Mariátegui dice una y otra vez, en Europa yo realicé mi mayor aprendizaje. Entonces, desde un discurso chauvinista, nacionalista, Mariátegui se alienó en Europa. No, Mariátegui estaba lejos de pensar, eso ya lo hemos dicho en la clase indigenismo, lejos de pensar que el Perú es el centro del mundo, que acá nos autoabastecemos, que no tenemos nada que aprender, que lo propio es lo mejor, que lo externo es malo. No, Mariátegui no pensaba eso. Que lo externo es alienante. No, el marxismo no es alienante. Y lo construyó un alemán en Inglaterra. No, el surrealismo es francés y no es alienante. No, entonces, sáquense de la cabeza esa idea de que lo de afuera es alienante y lo propio es lo bacán. No. Eso no era Mariátegui. ¿Hay alguna corriente artística que marcó más a Mariátegui? Bueno, a Mariátegui le gustaron todas, en todas también observó problemas, contradicciones, a todas también las criticó, no ha habido tiempo, yo he tenido que pasar rápido, ¿no? No ha habido tiempo de observar cuál era la crítica que le hacía a cada una de ellas. Si ustedes quieren descubrir cuál era la crítica, tienen que leer los artículos, ¿no? Pero bueno, pues quizá lo que más le gusta es el surrealismo, ¿no? El surrealismo es lo que más lo impacta, ¿no?
y en el Perú, por supuesto, el indigenismo, ¿no? Muy bien. ¿Mariátegui tenía alguna opinión sobre el andinismo? Sí, Mariátegui le critica a Valcárcel ser demasiado andinista, demasiado idealizador de la cultura andina, demasiado, digamos, Valcárcel representa la cultura andina, por lo menos al principio, como, digamos, el sumum cultural casi de la humanidad. No, por favor, ¿no es cierto? A este le encanta el arte gótico, ¿no? Entonces, sí, se queja de los tradicionalistas. Hemos dicho que para Mariátegui la tradición no solo hay que mantenerla, también hay que renovarla, ¿no? Sobre el cine, claro, Mariátegui, bueno, uno de los más importantes y bellos artículos que escribió Mariátegui es un artículo que se llama Esquema para una interpretación de Chaplin, ¿no? Y Mariátegui vio el cine de Chaplin, también vio el cine ruso, también vio el acorazado Potemkin, ¿no? Y también escribió sobre eso. Bueno, es alucinante, ¿no? Mariátegui escribió sobre todo, pues porque era una esponja que absorbía todo, ¿no? A ver, dice Laura Rute Díaz, gracias a Tito Flores pude tener varias pláticas con don Julio Portocarrero. Julio Portocarrero, el famoso sindicalista peruano. Con él conversamos sobre la influencia del anarquismo convertido en arte. La pregunta es sobre esa experiencia cultural que hicieron los anarquistas que dejaron, exacto. Mi pregunta es por la versátil actitud política de Mariátegui, que no se quedaba, a ver, es una pregunta muy larga, ¿no? Bueno, a ver, esta pregunta tiene varias cosas. Me preguntan sobre la relación de los anarquistas con el arte y la relación de Gramsci con el arte. Bueno, de hecho, los anarquistas eran unos, digamos, apasionados del arte y unos que propiciaban la autoeducación. Y en los periódicos anarquistas, ¿no? Podemos observar, si uno estudia los periódicos anarquistas, yo no soy un experto, he visto algunos, pero digamos, el periódico Claridad, por ejemplo, de las universidades de González Prado, donde había muchos movimientos anarquistas detrás, es un periódico que tiene poesía, cuento, discusión sobre los movimientos de vanguardia. Los anarquistas querían crear una nueva cultura. Y entonces ponían mucho arte en sus periódicos, ¿no? Propiciaban mucho el arte, ¿no? Los sindicatos anarquistas, y Mariátegui va a enfatizar eso una y otra vez, lo vamos a ver, ¿no? En la próxima clase, el sindicato no puede solamente dedicarse a discutir reivindicaciones económicas. El sindicato tiene que ser un centro cultural, porque tiene que educar a la gente. Entonces el sindicato tiene que haber cine, tiene que haber talleres de lectura, tiene que haber concursos literarios, tiene que haber discusión histórica, los sindicatos tienen que tener una biblioteca. El sindicato es un centro cultural, eso es lo que decía Mariátegui, y eso lo aprendió de los anarquistas. Y para ser breve, ¿no es cierto? No sabemos si lo aprendió de los italianos, o en todo caso, no sabemos si lo aprendió de Gramsci, probablemente no lo aprendió de Gramsci, pero son almas gemelas, son pensamientos simultáneos, llegan a las mismas conclusiones, ¿no? Bueno, el grabado, pregunta muy importante. Maravillosa pregunta. ¿Cuál era la relación de Mariátegui con el grabado? ¿No? Bueno, la revista Mauta, la gran revista Mauta, que comentaremos también la próxima semana, fue el lugar más importante que ha habido en el Perú hasta el día de hoy para la difusión del grabado, ¿no? Mariátegui se da cuenta, como Benjamin, que el grabado es el arte de la época de la reproductibilidad técnica.
Y por lo tanto que el grabado es un arte democratizador, porque se puede reproducir infinitamente. Y porque además no necesita tanto presupuesto, y porque además se hace así, de una manera, y entonces para Mariátegui los grabadistas van a ser artistas en los que él va a poner todo su esfuerzo por difundir. Y por eso la revista Mauta va a ser una revista que va a ser como una galería enorme, no solamente de pensamiento político, pensamiento filosófico, artículos de Freud, sino un muestrario del grabado, ¿no? ¿Cómo era la relación de Mariátegui con la música? Buena pregunta. No sé mucho, ¿no? No sé mucho. Bueno, su hijo se llamaba Sigfrido y le puso Sigfrido por Wagner. La música de Wagner le gustaba mucho. Y, digamos, el episodio, el famoso episodio de llevar a Norma Ruskaya al cementerio, tenía detrás la pasión que Mariátegui sentía por la música, en ese caso la marcha fúnebre de Chopin, y por la danza contemporánea, ¿no? A Mariátegui le gustó todas las artes, no solamente le gustaba, sino que él estaba constituido a partir de las artes, ¿no? Su sensibilidad, su estructura de sentimiento, es decir, su estructura de la subjetividad, ¿no? Se había constituido a partir de las artes, ¿no? Y por eso las artes eran fundamentales para un proyecto izquierdo, ¿no? Muy bien. La clase mañana pasada no la vi en directo, sino en diferido. Quería preguntar si Mariátegui conoció el marxismo de Rosa Luxemburgo. Bueno, Mariátegui escribió sobre Rosa Luxemburgo con gran admiración. Escribió sobre los espartaquistas con dolor, ¿no? Y criticó a la socialdemocracia porque vio, ¿no es cierto?, que la izquierda alemana traicionó al movimiento popular, al movimiento obrero, al distanciarse de los espartaquistas, ¿no? Escribe sobre Rosa Luxemburgo con una gran admiración, ¿no? Por supuesto que sí. ¿Qué posibilitó que un escritor que no dominaba el lenguaje artístico, como Juan Cronenberg, en pocos años se convirtiera en uno de los críticos de arte más importantes de nuestro medio? No estoy tan de acuerdo con esto. Antes de irse a Europa, Mariátegui ya dominaba completamente, tenía una prosa maravillosa y dominaba la crítica de arte. Claro, no la crítica de arte de los 7 ensayos, no una crítica de arte con un ojo interdisciplinario como después la va a practicar, pero sí era un crítico muy fino, ¿no? O sea, fino me refiero a con una gran capacidad de observación, con una gran capacidad para entender el detalle, para entender el gesto, para entender la potencia del símbolo. ¿Cómo que no? Claro que sí. Dudo que Alfonso Castrillón haya dicho eso. Alfonso Castrillón tiene 2 artículos excepcionales sobre Mariátegui como crítico de arte, 2 artículos muy buenos, ¿no? Pero el Mariátegui, entre comillas, en la Edad de Piedra, era un buen crítico de arte, dentro de un paradigma que nosotros ahora podemos sentirnos distantes en muchas cosas, pero que al mismo tiempo podemos, digamos, recuperar, ¿no? Mucho de la sensibilidad de la crónica, del esteticismo, del decadentismo, ¿no? Eso es la base, eso es lo que afina la sensibilidad, o sea, eso es lo que afina el ojo, ¿cierto? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a quedarnos acá. Y como decía, vamos a dedicar la última sesión a la política cultural. Quizás sea una sesión un poco más corta,
En términos de mi exposición, quizás yo solamente hable 1 hora y no hago 1 hora y media, y dediquemos el final del curso para tener más preguntas, más conversación, y digamos, retomar las 5 sesiones, las 6 sesiones, y hacer unas conclusiones generales sobre Mariátegui. Bueno, pues muy bien, entonces espero que la clase les haya servido como una manera de activar el deseo para leer los artículos de arte de José Carlos Mariátegui.